Hoy vamos a explicar acerca del misterio del Maguen David. El Maguen David es lo que se conoce como la estrella de David, y he recibido una pregunta preguntándome acerca de este tema, que la voy a leer la pregunta, después voy a explicar. Me escribe aquí Jean-Pierre: hola maestro, me siento muy atraído por la Cábala y el judaísmo, pero siento culpa y curiosidad por saber el origen real de la estrella de David. ¿Dónde nos dice la palabra que la estrella no es paganismo? Gracias maestro, gracias. Bueno, la pregunta es clara, y lo primero que necesitamos aclarar es que la estrella de David es un término actual que ha sido difundido por lo que sería la prensa, las personas que dieron difusión a ese símbolo que es la estrella de David, pero en realidad ese símbolo no existe. Lo que está escrito en los textos sagrados, en los libros sagrados e incluso en la plegaria se menciona es el escudo de David, Maguen David, no es estrella, es escudo de David. Ese es el término original. O sea que aquí saldría del foco de la discusión el tema de la estrella, porque sabemos que la estrella es una creación que se utiliza idolátricamente. Desde el comienzo de los tiempos, en la época de Enosh, comenzaron a adorar a las estrellas porque vieron que son servidores de Dios, y pensaron: si adoramos a los servidores vamos a llegar a Dios. Bueno, se confundieron, comenzaron a adorar a las estrellas, y ahí comenzó todo eso de la idolatría con las estrellas. Pero, como dijimos, Maguen David es escudo, no es estrella. Por eso lo de las estrellas se caería ese tema, no hay un asunto aquí ni de idolatría ni nada por el estilo. Y el origen real, si es paganismo, todo eso también saldría del foco de la discusión. ¿Por qué? Porque este concepto del Maguen David, del escudo de David, tiene origen cabalístico, como voy a explicar más adelante, pero quiero mencionar previamente algo más de la estrella. Ni siquiera el dibujo ese con las puntas que se dibujan las estrellas así es real, porque las estrellas son cuerpos celestes, son esféricos o semiesféricos, tienen una forma, es algo macizo, no tienen puntas. Es un dibujo que se lo representa así, pero no es que sean así las estrellas. O sea, también ahí hay un tema de que no tiene nada que ver el dibujo con lo que son realmente las estrellas. Eso por el lado de lo que estaría relacionado con la idolatría. Ahora vamos a ver, sacarlo de todo tipo de paganismo, con lo que tiene que ver con la Cábala, porque en la Cábala he visto en libros ancestrales, el libro Raziel HaMalach es uno de los libros más antiguos que se conocen, es el más antiguo que se conoce en realidad, porque lo recibió Adán, el primer hombre, y ahí vi que hay un dibujo del Maguen David, del escudo de David. Está ahí el dibujo, en una de las fórmulas que se mencionan ahí, pues son muchas fórmulas secretas, nombres cabalísticos, mensajes cabalísticos. Está en la figura del Maguen David, y en otros libros, que son libros que hablan de la profundidad de la Torá, libros cabalísticos, también se menciona acerca de el Maguen David, el escudo de David, que tiene 6 puntas, y esas 6 puntas representan los 6 flancos del mundo: norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. 6 flancos, que son los 6 flancos que dieron origen a la creación. Y también hay otros textos cabalísticos que hablan de los 12 límites transversales, y esos 12 límites transversales serían, en palabras más fáciles, 12 límites oblicuos o inclinados, 12 líneas inclinadas.
Esas 12 líneas inclinadas, 12 límites transversales, también dan origen a lo que es el cosmos, la parte espiritual, y están indicadas esas líneas en el Maguen David, en el escudo de David, que tiene esa forma porque alude a las 12 líneas. Observad cómo es el Maguen David, el escudo de David. Parecen dos triángulos invertidos. Muchos dicen que son dos triángulos invertidos. Según el Midrash, hay un Midrash que dice que una vez Saúl lo perseguía a David porque decía que se había sublevado contra él, y una araña tejió una telaraña en la cueva donde se escondía David y hizo la forma del escudo de David, de como esos dos triángulos de 6 puntas, y se puede observar visualmente o hacerlo con la mano. Una araña puede tejer eso sin necesidad de hacer dos trazos, dos triángulos. Con un solo trazo, uno con un bolígrafo o un lápiz puede dibujar el escudo de David sin hacer dos triángulos, dos trazos. Puede comenzar por un punto y dibujarlo todo el triángulo como semejante a una araña, como va tejiendo. Comienza por un punto y sigue tejiendo y hace todo el Maguen David, el escudo de David. Quedan como esos dos triángulos invertidos, pero apoyando una sola vez el lápiz y haciendo todos los trazos, sale perfectamente sin necesidad de hacer dos trazos. Con un solo trazo se puede hacer todo el Maguen David. ¿Y qué figura sale? Se puede ver como dos triángulos invertidos, pero también es un polígono. Si lo observáis al Maguen David dibujando, como todos lo conocéis, un triángulo y el otro triángulo invertido, aunque sea dos trazos, para dibujarlo es lo mismo, va a salir la misma figura, o con un solo trazo, de la manera que he mencionado. Se observa que en el centro queda un hexágono, una figura de 6 lados. Sobre cada uno de esos 6 lados del hexágono hay un triángulo que está apoyado en cada uno de esos 6 lados del hexágono. Cada triángulo tiene una base que está apoyada en cada uno de esos 6 lados del hexágono. Hay una base de un triángulo, son 6 triángulos. Cada triángulo tiene un vértice y 2 lados más, son 3 lados. Uno está apoyado en el hexágono y otros 2 lados más están como un techo a 2 aguas, o sea que son 2 líneas inclinadas. Y como hay 6 triángulos de esos, 2 líneas inclinadas por 6, 12. O sea que son los 12 límites transversales. Y si observamos también la cantidad de vértices que hay, como hay 6 triángulos, terminan en un vértice, son 6 vértices. Pero entre triángulo y triángulo queda como un triángulo invertido, y ahí hay otro vértice invertido que son 6 también. Lo podéis observar en el dibujo del Maguen David, que hay 6 vértices donde terminan los lados del triángulo, que se unen con los vértices del hexágono, y los otros vértices son donde termina el triángulo, que ya son 6 y 6, 12, que indican también, aluden los 12 vértices, los 12 flancos, los 12 límites transversales, son 12 puntos, 12 intersecciones. ¿Y eso con qué se relaciona? Se relaciona con los nombres de Dios, que el nombre de Dios tiene 4 letras, pero como hay una letra que se repite, son 3 letras. Yud, la letra Yud es la primera, la letra Hei es la segunda y la letra Vav es la tercera del nombre de Dios. Y hay otra letra que se repite, la letra Hei, pero la letra Hei ya dijimos que es la segunda y aparece en cuarto lugar otra vez, o sea que es la misma letra. Son 4 letras que forman el nombre del Eterno, el tetragrama, pero en realidad son 3, una se repite. Dado que una letra se repite, se pueden formar 12 combinaciones. Moviendo las letras del lugar, son 12 combinaciones. Si fueran 4 letras diferentes, se forman 24 combinaciones. Pero como hay una letra repetida, se forman 12 combinaciones, y esas 12 combinaciones dan lugar a los 12 nombres de Dios, que son conocidos. Hay 4 letras, con esas 4 letras se las cambia de lugar, cada vez se forma otra palabra. Y bueno, se pueden formar 12 palabras. Esas 12 palabras son 12 nombres de Dios que ejercen dominio en cada uno de los meses del año, que son 12.
en el calendario hebreo son 12 y están vinculados también con las 12 tribus de Israel. Por eso cuando se recibe el mes, cada mes, antes de que comience el mes, se reza algo para recibir al mes, y ahí cuando se pronuncia el nombre de Dios tal como se sabe, pero en la mente se piensa en la combinación que corresponde con ese mes. En la plegaria adicional del principio de mes, de la luna nueva, porque estamos hablando de meses lunares, se menciona el nombre de Dios tal como se conoce, pero se piensa en la combinación que corresponde con ese mes. Son 12 combinaciones. Y eso es muy auspicioso para que todo vaya bien en ese mes, todo como está escrito en los libros de Cábala, en el libro Bnei Zahar está escrito todo esto, que pensar en ese nombre, cada combinación de acuerdo al mes, son 12 meses, 12 nombres del Eterno, 12 combinaciones del mismo nombre, hay que concentrarse en esa combinación, en todos los libros de oraciones prácticamente están esas combinaciones. En la plegaria adicional de la luna nueva, del Rosh Hodesh, así se llama en hebreo, están esas combinaciones. ¿Para qué? Para que uno se concentre en esas combinaciones en el momento en que se pronuncia la bendición central de la plegaria adicional. ¿Y de dónde está sacado? El libro Bnei Zahar lo menciona, explica todo. O sea que tenemos aquí un tema muy místico, que todo está aludido en el Maguen David, en el escudo de David, y también tiene conexión con los 12 signos zodiacales. Todo lo que hay en el mundo, en el cosmos, está originado en esas 6 bases, que son los 6 extremos básicos del mundo, que son izquierda, derecha, norte y sur, alto y arriba y abajo, 6. Y también los 12 límites transversales, que eso da origen a la expansión del cosmos en las 12 constelaciones, las 12 tribus, los 12 meses. Hay 12 letras que originan eso, que son las 12 letras simples. Hay 12 letras simples, 7 letras dobles y 3 letras madres. En total 22 letras en el alfabeto hebreo. Cada una tiene significados místicos. Pero os digo todo esto para que veáis que es muy profundo el tema del Maguen David, el escudo de David. No es en absoluto algo pagano, por el contrario, tiene todos significados místicos que están aludidos en esa figura. Y tampoco hay que utilizarla para ningún fin, porque no se la puede utilizar para adorarla, porque por supuesto eso sí sería paganismo, sería idolatría. El Maguen David es algo espiritual, y si ese es el dibujo, es memoria de eso que es espiritual, nada más, como un recuerdo, como una mención, pero nada más, no es que se va a hacer ningún acto de idolatría, porque eso sería lo contrario de lo que está escrito en la Torá. En la Torá escrita no se lo menciona de esta forma. Esto está escrito en los libros místicos. Pero existe toda esta fuente que he mencionado, que es algo muy, muy profundo, y por eso en muchas sinagogas hay un Maguen David, dibujado el Maguen David. Incluso en el arca de la Torá está dibujado el Maguen David, y es un símbolo judío que recuerda todo esto que he mencionado y mucho más, que es muy, muy profundo todo esto, y por eso es algo que está muy difundido en el pueblo de Israel, porque es algo que se remonta a épocas ancestrales, cuando fue creado el mundo. La base del mundo está ahí indicada, aludida en esa figura. Es una figura que está aludida ahí, la base del mundo. Hay un triángulo que es la base esencial, y a partir de ese triángulo se va abriendo en 6 y después en 12. O sea que es la forma en que Dios hizo el mundo. Primero creó una fuerza, una luz, después de esa luz creó 3 luces, después la fue ampliando, y así se formaron 10, que se ampliaron a 12 en los 12 límites transversales. Hasta aquí este vídeo para explicar qué es eso del Maguen David, el escudo de David, que le cambio ahora el nombre, no estrella de David, sino escudo de David, y es algo importante para el judaísmo, algo místico, que se conserva de generación en generación. Mucha gente
quizá no sabe por qué se pone ahí el Maguen David, pero sí se conoce que es algo que viene desde hace muchos años ancestral. Es una costumbre dibujarlo sobre el arca del testimonio, en la cortina que se pone en el arca, o hay algunos que tienen libros donde en la tapa hay un Maguen David de adorno. Eso es todo costumbre que viene de hace mucho tiempo, y es algo que, bueno, es algo que es parte del judaísmo. Hasta aquí la explicación de este tema. Os deseo un muy buen día y será hasta el próximo vídeo.